Bienvenidos a la clase de VPN o Virtual Private Networks. Eh, Esta es la bibliografía que les dejo de donde hemos sacado material. Los primeros 5 puntos son genéricos de redes y de comunicaciones. Y el VPN Illustrated es un libro específico y conceptual de VPNs, y la última bibliografía es una implementación específica de una VPN que se llama OpenVPN en Linux. Bien, y como siempre comenzamos por el inicio. Eh, en los 70 habían servidores o mainframe centralizados, y no existían las redes de comunicaciones. Eh, para los 80 ya sí habían redes de comunicación de área local, entonces esto permitía tener más de una computadora conectada a estos mainframe utilizando redes de área local. Un poco más acá en el tiempo, lo que querían las empresas era interconectar, si tenían distintas delegaciones o regionales o sucursales, interconectar todos los lugares con estos mainframes o estos equipos centrales, para lo cual necesitaban utilizar redes de área amplia o WAN. Eh, Normalmente este servicio lo dan los proveedores de telefonía, las telco. ¿Por qué? Y bueno, porque ellos ya tenían desarrollado una red de área amplia, nada más que no era para datos, era para voz, pero la adaptaron para eso. Eh, y finalmente, más acá en el tiempo, se popularizó la conectividad hacia una red de área amplia, una red WAN específica que se llama Internet. Entonces, eh, tanto desde los lugares donde estaba el server central o las delegaciones o las sucursales también se conectan a Internet. Entonces, un poco este fue el escenario de los 80 y 90, o 80 quizá, donde tenía una sede central y las sucursales o quien fuera se conectaba utilizando líneas alquiladas o licit lines, o conexiones dedicadas también les suelen decir, donde contrató un proveedor de telefonía y él hace la conexión. Otra alternativa también era conectar usuarios remotos vía una línea telefónica utilizando un módem. Bien, ya en los fines de los 90, también los distintos puntos también, además de tener estas líneas alquiladas, se conectaban a Internet. Entonces, bueno, acá surge una pregunta. Y ya que nos conectamos a Internet, ¿por qué no podemos utilizar el enlace a Internet para conectarnos a la sede central como hacíamos antes, pero sin tener que alquilar líneas o líneas dedicadas a los proveedores de telefonía? Bien, entonces, en principio no lo hago así porque todo el tráfico que yo mandé por Internet, como Internet originalmente no se pensó el tema de seguridad. Todo el tráfico puede ser visto y o modificado por cualquier punto que pase por Internet. Entonces, como no es seguro, se necesita agregar una capa que nos dé seguridad, y de esa manera cumpliría la misma función que las líneas alquiladas o los enlaces dedicados. Bien, ventajas, obviamente, el costo. Una comunicación dedicada, dependiendo del ancho de banda y la distancia, está en el ronda mensualmente, seguro que centenas de dólares o más, dependiendo otra vez del ancho de banda. Entonces, son caras. Una conexión a internet con un ancho de banda aceptable no es tan cara. Eh, Hay protocolos estándar para el uso de VPNs, entonces no hay que estar desarrollando ninguna tecnología, se puede utilizar eso. Y es muy escalable y flexible. Si yo necesito conectar más puntos, lo único que necesito es que tengan internet. Y hoy en día hay muchos proveedores que ofrecen internet, entonces es obviamente bastante fácil poder interactuar.
Obviamente las desventajas es que yo sí o sí necesito agregarle de alguna manera ofuscación de los datos o encriptación para que no se pueda ver el tráfico que circula en Internet, ¿sí? Y para esto tengo que agregar integridad, confidencialidad y cifrado. Y otro punto importante en contra es que yo no puedo asegurar el ancho de banda de esta comunicación, porque depende de los proveedores de Internet en cada extremo, pero también de por dónde vaya el tráfico en Internet. Entonces no lo puedo asegurar. Eh, y el punto de falla es, bueno, si tengo problemas con la conectividad a Internet, ya no tengo forma de acceder al otro extremo. Y algo más que es overheads, se refiere a que yo necesito transmitir eh, más información perdón, más datos para transmitir la misma información. Necesito poner más datos. Eh, que toda la parte de cifrado. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, dijimos que ¿qué deberían garantizar las VPN? Tres cosas, que es autenticación, integridad y confidencialidad. Autenticación para saber quién es el que intenta establecer la VPN. Integridad para saber que el tráfico no se modifica en el camino. Y confidencialidad para que si alguien lo ve en el camino, no sepa de qué se trata. Eh, ¿Cómo son estas tres cosas? Bueno, hay distintas técnicas, usuario clave, certificados digitales, por ejemplo, para autenticación. La integridad normalmente con firma digital o funciones hash como MD5 ya y confidencialidad con encriptación. ¿Sí? Algoritmos de cifrado como DES, triple Ds, AES, etcétera. Bien. Esto lo nombro porque lo vamos a ver después cuando hagamos una clasificación de los distintos tipos de VPNs. Em, Podemos clasificar de acuerdo a topología, de acuerdo a en qué capa se utiliza el encapsulado, que lo vamos a ver qué es el encapsulado, de acuerdo a qué algoritmos de estos que nombré recién utilizamos, eh, y de acuerdo a si es una VPN de software o de hardware. Ya me refiero a vienen algunas cajitas que traen VPNs. Bien, respecto a la topología, es cómo nos vamos a conectar. Hay básicamente dos maneras, interconectar dos redes o interconectar una persona a una red. ¿Sí? Cuando pongo una persona en red, sería el equivalente que mostré casi al principio, que era cuando una persona se conectaba utilizando un módem a la red. ¿Sí? Es más o menos el equivalente. Una persona puede estar en cualquier sitio. Ahora, en vez de utilizar una línea telefónica, utiliza una conexión a Internet. Ese tipo de enlace se llama Road Barrier. eh, y básicamente eh, esto es lo que acabo de decir, ¿sí? Los usuarios se conectan utilizando Internet, autentican y cifran de acuerdo al protocolo que se elige en ambos extremos para establecer la VPN y normalmente utilizan esta tecnología reemplazando lo que antes era el dial-up, que era la llamada por modems. Esto la ventaja que me da es que me puedo desplazar en cualquier lado del mundo. Si tengo configurada la VPN, lo único que necesito es poner el ordenador, la computadora en algún lado y, y listo. La otra alternativa es cuando yo quiero interconectar, por ejemplo, sede central con delegaciones. Eh, Normalmente eh, sede central tiene una conexión a internet permanente que generalmente no cambia la dirección IP, entonces es más fácil conectar eh, las delegaciones porque saben hacia dónde se tiene que conectar.
y se establecen túneles VPNs, entonces yo trabajo desde la delegación a la sucursal como si estuviera en sede central. Y por otro lado, las delegaciones necesito algún enlace que dependiendo de la cantidad de tráfico que use, podría ser una DSL o algo un poco más grande en ancho de banda. De todas maneras, tener otra vez ancho de banda grande no asegura que el tráfico de la VPN tenga ese ancho de banda. ¿Por qué? Porque la VPN pasa por redes de Internet que ya no las podemos manejar, ¿sí? No depende ni el proveedor que yo contrato como sucursal, ni el proveedor que tiene de Internet el sede central o la oficina central. Eh, la otra clasificación es de acuerdo a qué tipo de túneles se utilizan. Eh, y acá, bueno, un tema interesante que lo habías nombrado recién es que, bueno, Internet, cuando se creó, no se pensó en el tema de seguridad, entonces Internet de por sí es inseguro. Se necesita utilizar eh, alguna forma de proteger la información. Los protocolos que están TCP, FTP, POP3 también son de texto claro, o sea, cualquiera puede iniciar y verlo. Entonces, si yo quisiera traficar datos y que nadie lo vea, lo que tengo que hacer es cambiar el protocolo, pero ¿cómo hago? Tengo que cambiar el protocolo en todo Internet y eso es como bastante imposible implementarlo. Eh, Encriptar el tráfico. Tampoco se puede hacer porque como el tráfico se hace un store and forward y todos los routers intermedios deberían saber hacia dónde se reenvía la información, deberían poder leer la cabecera IP para saber el destino. Entonces, si yo cifro el tráfico, debería descifrarlo en cada router intermedio, pero si yo lo descifro, cualquiera que tenga acceso al router otra vez podría ver mis datos. Entonces, no hay forma. No hay forma, digamos, de solucionar esto, a no ser que utilice algo que se llama técnicas de paneling. Y ahora vamos a hablar un poco en profundidad de esto. Eh, Previo a esto vamos a hablar de la encapsulación. ¿Qué es la encapsulación? Es donde la información de las capas de red se encapsulan o se ponen como carga de la capa inferior. Entonces yo, por ejemplo, tengo un dato en capa aplicación que quiero transmitirlo cuando va a la capa eh, tengo un dato, ¿sí? En capa aplicación, dependiendo si es HTTP o POP o SMTP o lo que sea, tiene alguna información que utiliza el protocolo en capa 7 y mis datos se ponen como payload. Cuando baja la capa de transporte, todo esto el header de la aplicación más los datos van como payload en el encabezado de TCP. Otra vez, cuando esto baja la capa IP, se genera un encabezado IP, no tiene IP origen, IP destino, y el segmento de la capa de transporte se pone como payload en el paquete IP. Eh, y si vamos a la capa física, por ejemplo, en una red de Ethernet, se genera un encabezado y una cola de Ethernet y la trama Ethernet, en el payload se pone el paquete IP, ¿sí? Y esto viaja por Internet o viaja por la red local y para llegar a destino se va escalando la capa y se va desencapsulando hasta que finalmente a la otra capa de aplicación le llegue el dato que yo le envié, ¿sí? Esto fíjense que se va encapsulando la capa superior a la capa inferior. Bien, el tunneling es el mismo concepto, nada más que lo que hace en algún punto encapsula un dato de una capa en una capa no inferior, una capa igual o superior. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que este era
paquete original donde tenía un encabezado IP, un encabezado TCP, un encabezado de la aplicación y la aplicación, ¿sí? Este era un paquete original, ¿sí? Pero esto yo, eh, en vez de encapsularlo en una trama Ethernet, que es de capa inferior, yo decido ponerlo en el payload de otra capa IP. O sea, estoy haciéndolo en la misma capa. Entonces, yo tengo un encabezado IP y le agrego otro encabezado IP. Y finalmente esto, lo que hago es ponerle un encabezado Ethernet y una cola y lo envío por la red. Fíjense que acá se ve que yo tengo dos encabezados IP. Eh, el mismo proceso podría ser en capa 4. Yo acá tengo el paquete original y lo que hago es encapsularlo en TCP. Y ese segmento TCP lo encapsulo en un paquete IP, un nuevo paquete IP, y ese paquete IP nuevo lo encapsulo en una trama Ethernet, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tendría duplicado tanto IP como TCP. ¿Por qué? Porque un paquete capa 3 lo encapsulé en uno de capa 4 en vez de ir a uno de capa 2. Y en este caso, uno de capa 3 lo encapsulé en otro de capa 3, ¿sí? Esa es la diferencia. O sea, es como una encapsulación, pero en un nivel superior. ¿Y por qué hago esto? Bueno, lo que hago es, ¿por qué hago esto? Imagínense que yo tengo eh, dos redes y las conecto a Internet y quiero que puedan intercomunicarse entre sí. Lo que hago es crear una IP virtual de una red local virtual y esa es la que pongo en esta parte de acá adentro. Entonces el tráfico va a ser para esta IP virtual, pero en definitiva yo lo que hago después es a través de Internet, esta va a ser la IP real que sale el tráfico de Internet o que entra a destino. Entonces de alguna manera es como si eh, estuviera creando un túnel entre dos islas, ¿sí? Hay dos islas y Internet es como el mar que está entre ellos, pero en vez de el tráfico ir en un barco, iría en un túnel por abajo de Internet, ¿sí? En- Esa sería la analogía y por qué se llama túnel. Bien, vamos a ver entonces de acuerdo en qué capa se encapsula qué cosa, los distintos protocolos que pueda haber. En capa red eh, hay un protocolo que se llama IPsec, que encapsula IP en capa red y la securiza. Hay otro protocolo que se llama IP sobre IP, que esto lo encapsula, pero no hace ninguna cifrado. Eh, en capa de sesión hay varios protocolos, PPTP, L2F, L2TP, algunos de estos son de Microsoft y otros de Cisco, son mejoras de Cisco al de Microsoft. En capa de transporte podemos encontrar SSL, SSH, OpenVPN, WireGuard. Eh, entonces, cuando clasificamos en cuanto a en qué capa se encapsula, bueno, tenemos capa 3, capa 4, capa 5, etcétera. Eh, Bien, y la otra clasificación es de acuerdo a si en hardware o en software. En hardware generalmente ya viene la caja para crear una VPN, se compran dos iguales, se ponen los dos extremos, se configura y ya.
Generalmente el rendimiento es bastante bueno porque está hecho en hardware. Las contras es que si quiero implementar otro tipo de VPN y no soporta la cajita esta, no lo puedo hacer. Si resulta que se encontró una vulnerabilidad y hay que actualizar la versión de software y algunos lo dejan y algunos no. Eh, bueno, eso. Eh, yo diría que para un escenario donde quizá el tráfico no es tan alto y- y no se necesita demasiado, se andan bien para por ahí tráfico. Bien, y en cuanto a software, tenemos eh, todas estas soluciones. Strongs One, eso utiliza IPsec, que sería encapsula IP en IP y lo cifra. OpenSSH, que esto lo hace en capa de transporte, encapsula IP en capa de transporte, utilizando TCP. Tenemos otra que es OpenVPN, que utiliza también encapsula IP en capa de transporte, pero utiliza UDP en lugar de TCP. Después tenemos PPTP, pero tiene debilidad criptográfica, esa les diría que... Y después está L2TP, eh, que también tiene debilidad criptográfica y no se utiliza demasiado. Eh, También está WireGuard, que es parecido a OpenVPN, utiliza el paquete IP, se encapsula en la capa de transporte en UDP. Bien. Y por último, también podemos encontrar soluciones software remotas, digamos, donde nosotros muchas veces no tenemos que instalar el servidor, sino ya está. Por ejemplo, Proton OpenVPN utiliza servidores a lo largo de todo el mundo y eh, utiliza el protocolo OpenVPN. Si no, podemos usar Surfshark también. Ese creo que es pago, no es libre y utiliza tanto OpenVPN como WireGuard. Cualquiera de esos dos protocolos utiliza para conectarse. Y después hay un par de soluciones también, una que se llama Zero Tier, si no me equivoco, tiene una capa gratuita que se puede utilizar, pero esto básicamente ya no son en VPN en sí, sino lo que hacen es, son redes de computadoras definidas por software y la comunicación la encriptan. Eh, Tailscale es similar, pero eso sí, utiliza WireGuard, que otra vez encapsula en capa, el paquete IP lo encapsula en capa de transporte usando UDP y lo cifra. Bien. Eh, y por último, es un resumen de lo que vamos a ver en la práctica. Vamos a ver un encapsulado de IP sobre IP, eh, una VPN IP sobre IP, una VPN usando SSH y una VPN usando OpenVPN. Esas son las tres configuraciones que vamos a hacer. Este es un cuadro comparativo de los pros y los contras de cada una de estas cosas. Bueno, esto en capa 3 y esto en capa mm, SSH y OpenVPN son en capa 4, nada más que SSH es en TCP y OpenVPN en capa 4. Cifrado, bueno, como les decía recién, cero cifrado en IP sobre IP, o sea, eso sería como para una prueba de concepto, que es lo primero que vamos a hacer, pero no tiene mucho sentido a la hora de utilizarlo en Internet, porque cualquiera podría ver nuestro tráfico. ¿Son redes privadas? Sí. ¿Son virtuales? Sí. En redes públicas, sí, porque es Internet. Lo único que cualquiera podría ver. Entonces, en cuanto al cifrado de confidencialidad, IP sobre IP no tiene. Acá si quisiera usar IP sobre IP, podría utilizar Strong Ones, por ejemplo. Eh, SSH es alta,
eh, porque tiene algoritmos de cifrado y OpenVPN utiliza certificados, así que es mucho mejor todavía. En cuanto a Meltdown, es un efecto que se produce cuando tengo retransmisiones de TCP. Acá, como es IP sobre IP, no, este efecto no se produce porque lo encapsula en capa 3. Este sí, en capa 4 sí, es crítico, digamos, tener retransmisiones, porque ahí ralentizaría toda la comunicación porque haría tanto retransmisiones el paquete original que estoy encapsulando en el túnel como el tráfico que genera el túnel. Entonces hay una doble retransmisión. Mientras que OpenVPN, como no utiliza TCP, UDP no hace retransmisión, entonces acá no hay problema, al igual que en IP sobre IP. Overhead, o sea, si pongo mando más datos de lo que necesito, bueno, IP sobre IP es mínimo porque mando solo lo duplicado serían dos paquetes IP. Eh, SSH es bastante alto, un túnel SSH, porque mando tanto la capa de transporte como la de IP repetida. OpenVPN es un poco mejor porque obviamente estoy mandando solo encabezado UDP que es más chiquito que el de TCP. Bien, ¿para qué puedo usar esto? IP sobre IP para hacer pruebas, nada más. No se lo recomiendo a nadie, pero se pueden hacer pruebas y es muy sencillo hacerlo. Un túnel de SSH, si necesito hacer alguna prueba de conectividad hacia algún destino, esto está bien porque el tráfico no se ve, pero bueno, quizá el costo computacional es caro, entonces si yo quiero tener algo desplegado, una VPN bien, bueno, una alternativa es usar OpenVPN, por ejemplo, en los dos extremos. ¿Sí? Bien, bueno, eso es todo lo que en cuanto al marco teórico. Comento rápidamente en dos diapositivas eh, cómo vamos a configurar en Linux esto para hacer las pruebas. Eh, para hacer túneles de IP directamente utilizo el comando IP, IP tunnel help. Yo ahí puedo hacer un IP tunnel eh, add. Después a ese túnel le puedo configurar una, una dirección y etcétera, etcétera. Eso es un manejo común. La clave acá es que yo puedo crear un túnel, ¿sí? Donde tengo que especificar la IP origen y IP destino, que son las IP reales de la punta del túnel. Después el tráfico que ponga adentro puede tener cualquier dirección virtual que para ruteo no se utiliza. En cuanto a OpenSSH, yo necesito tener en uno de los extremos de la VPN un servidor SSH ejecutándose y con obviamente el flag o la configuración que diga permite un el yes. Eso está en el barra etc barra SSH barra SSH de config o algo así. En ese archivo debería poner permite un el yes. Y nada más. Del otro lado, en el cliente, yo lo que necesito es ejecutar SSH, indicándole el flag "-n" mayúscula, "-c", "-f" y "-w", donde el "-w" le digo cuál va a ser el nombre del túnel tanto local y como remoto. Y una vez que está el túnel creado, otra vez lo mismo, le asigno IP al túnel y lo puedo utilizar. Y finalmente, el tercero de los casos es donde eh, configuro OpenVPN. Esto usa SSL sobre UDP. Necesito certificados digitales. Lo que vamos a hacer en la práctica es usar los que vienen de ejemplo, porque nuestra red no se va a conectar a un internet de verdad, sino en la internet simulado que hacemos en nuestra red de NetOslab. No se le ocurra probar con esos certificados en Internet real, porque esos certificados vienen con la instalación de VPN como ejemplo, ¿sí? Yo puedo comunicar uno a uno, que sería site to site,
NA1 sería Road Warrior, por ejemplo, o muchos a muchos. Eh, Está bueno OpenVPN porque es multiplataforma, lo puedo utilizar tanto con clientes Windows, Linux, incluso con Android también viene el cliente. ¿Y cómo hago en el servidor? Bueno, lo de siempre, la configuración está en el etcétera OpenVPN, ahí están los archivos de configuración. Necesito, eh, para iniciar el servicio y pararlo, tengo que hacer barra etc, barra init, barra OpenVPN, start, stop o lo que fuera. Hay algunos ejemplos de configuración en el User Share Docs OpenVPN y hay ejemplos para servidores y para clientes. En la práctica vamos a hacer solo un uno a uno, donde el cliente se va a conectar al servidor. Eh, y finalmente, algunas directivas que nos van a ser útil es en el servidor, por ejemplo, local va a la dirección local del servidor, no la virtual que yo quiero configurar, sino la real donde se va, donde está escuchando en internet. Igual que remoto, si el cliente quiere conectarse a un servidor, en el archivo etcétera, OpenVPN, client, por ejemplo, conf, tengo que poner la dirección remota, que sería la dirección del servidor de internet. El puerto que utilizo, el protocolo por defecto es esto. Y de esta manera, mm, dentro de ese archivo de configuración, yo configuro la IP local del túnel y IP remota del túnel. En ambos lados se puede hacer. Y lo que tengo que hacer además es agregar el tema de certificados, que eso no lo vamos a generar en la práctica, directamente vamos a tomar, como les decía recién, los de los que vienen de ejemplo. Si lo quieren realmente hacer seriamente, necesitan, además de toda la configuración de OpenVPN, generar certificados. Para eso pueden utilizar EasyRCA, que eso me permite generar certificados. eh, y bien, nada más. Eh, en el servidor se le pone que negocie TLS y al cliente también con estos flags y no mucho más que esto. Bien, bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos veremos en un próximo video. Muy bien.